Hola, bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre integración numérica y vamos a resolver unos ejercicios. Eh, Brevemente, bueno, nosotros veníamos viendo integrales definidas, ¿sí? Que se acuerdan que servían para calcular áreas bajo la curva, que daban un valor exacto, ¿sí? Resolviendo mediante, bueno, reglas, método de sustitución por partes. Esas técnicas daban un valor exacto. Ahora bien, hay integrales que son medio complejas o difíciles de resolver por estos métodos. Entonces aparece una serie de métodos que dan un valor aproximado del área bajo la curva. Y por eso hablamos de una integración que se llama numérica. Vimos dos métodos, ¿sí? Un método de trapecios y un método de Simpson. El método de trapecios, lo que hacíamos era dividir la función en el intervalo que nos interesaba en una serie de intervalos más pequeños, y en esos intervalos, digamos, utilizábamos trapecios para hallar el área, ¿sí? O sea, sumábamos el área de todos los trapecios y hallábamos una aproximación del área bajo la curva. Y en el método de Simpson, en vez de usar trapecios, lo que hacíamos es usar parábolas, ¿sí? O sea, en este caso, en el método de Simpson, una aproximación aún mejor, porque fíjense que en el caso de los trapecios solemos tener un poco de error, ¿sí? Sobre todo en las partes curvas, pero con las parábolas obtenemos una mejor aproximación, ¿sí? Esto da como resultado, ¿sí? Valores de área que son aproximados, ¿sí? No son exactos. Y acá les puse las formulitas que son las que tienen en el libro, y ahora vamos a ver qué significa cada uno, ¿sí? Bueno, acá les puse los dos primeros ejemplos de la práctica, que les pide calcular trapecios. Yo les agregué trapecio y Simpson para ver cómo se resuelve, ¿sí? Y les dice hallar el valor aproximado de las siguientes integrales definidas, tomando un total de 10 intervalos entre los extremos de integración. O sea, lo que nos están diciendo es que usemos un método de integración numérico en el intervalo que nos dan para cada integral, en este caso entre 0 y 1, y en este caso entre 3 y 5, y que se tomen 10 intervalos. La cantidad de intervalos que se usan, digamos, es completamente arbitrario. Obviamente que a medida que utilicemos más intervalos, la aproximación va a ser cada vez mejor, ¿sí? Pero en este caso nos piden que dividamos las funciones en 10 intervalos. Entonces, voy a resolver el primer ejemplo con integración con el método de trapecios. Dijimos que el número de intervalos es 10, ¿sí? Y los extremos de integración de la función son entre 0 y 1. Entonces tenemos que partir este espacio que va entre 0 y 1 en 10 intervalos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Simplemente hacemos la diferencia entre los extremos, ¿sí? 1 menos 0, dividido 10. De esa forma nos van a quedar intervalos todos iguales, ¿sí? Cuyo ancho va a ser de 0,1. Y esto es lo que denominamos delta x, ¿sí? Que en la fórmula está representado por el delta x. Eso es lo primero que hacemos siempre que utilizamos estos métodos, ¿sí? Definir el delta x. Ahora bien, después lo que hacemos es armar una tablita donde vamos a tener los intervalos, que va a ir de 0 hasta la cantidad que nos dieron, en este caso 10, ¿sí? Fíjense que, o sea, nosotros lo dividimos en 10 intervalos, pero acá tenemos 11 valores, ¿sí? Porque agregamos el 0. ¿Esto qué significa? O sea, en el caso de trapecios, como estamos trabajando, significa que nosotros vamos a utilizar 10 trapecios, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que hay 6 trapecios, es un ejemplo cualquiera. Hay 6 trapecios, pero cuando nosotros le damos los valores a x, fíjense que agregamos uno más, fíjense que hay 7, ¿sí? Porque ahora tenemos los extremos de los trapecios, ¿sí? Que se incluyeron. O sea, el primero es el x sub 0 y
último sería el x, en este caso sub 10. Entonces se agrega uno más. Entonces, agregamos primero los intervalos. Dijimos que va del 0 al 10 en este caso. Y ahora los valores de x que le corresponden a la función. O sea, el primer valor de x va a ser 0, ¿sí? Porque partimos del 0. Ahora, a este 0 le sumamos el ancho del trapecio, que va a ser siempre 0,1. Entonces, el primer valor, o sea, el x sub 1 va a ser 0,1. A este le sumamos 0,1, vamos a tener 0,2, 0,3 y así sucesivamente. Vamos a ver que llegamos hasta el 1, ¿sí? O sea, esto representa el ancho de cada trapecio, ¿sí? Que es el delta x. Y estos son los valores que va tomando la función en x. Y bueno, ahora nos queda simplemente reemplazar los valores de x en la función, ¿sí? Acá no usamos la integral, sino que reemplazamos en la función. En este caso, bueno, con el 0 nos va a quedar e todo elevado a la 0, que es 1. Bueno, y esto lo van haciendo lógicamente con calculadora. Va reemplazando todos los valores de x. Y una vez que tenemos eso, vamos a la fórmula, que en este caso es de trapecios, ¿sí? Tenemos el delta x y tenemos tres letras, ¿sí? Que yo se las puse con colores porque se corresponden con los valores del intervalo, ¿sí? La E significa los extremos, ¿sí? Que está en rojo, que sería el primer valor de x y el último, ¿sí? En este caso, digamos, el primero va a ser f de x 1 y el último va a ser f de x igual a 0,37, ¿sí? Entonces, esta e corresponde a la suma de estos dos extremos, ¿sí? 1 más 0,37. Bueno, que va dividido 2. Y después tenemos los valores de x que tienen un subíndice par, ¿sí? Que en este caso está con azul, que serían el 2, el 4, el 6, el 8, ¿sí? Pero lo que siempre sumamos es el valor de f de x, ¿sí? Esto simplemente de los intervalos para ubicarnos a qué estamos haciendo referencia en la fórmula. Entonces sumamos todos los pares, ¿sí? Que serían 0,96, 0,85, 0,70 y 0,53. Y después acá en magenta la i corresponde a la suma de los impares, que sería el 0,99, sí, porque corresponde al x sub 1, después más 0,91, más 0,78, más 0,61, más 0,44, ¿sí? Y una vez que tenemos identificado eso, bueno, es cuestión de hacer la cuenta, ¿sí? Que yo se las puse acá abajo, o sea, el delta x es 0,1, y acá tienen los extremos, ¿sí? Que dijimos es el 1 y el 0,37 dividido 2, más la suma de todos los pares, más la suma de todos los impares. En el método de trapecios, bueno, acá sería indistinto distinguir pares de impares, porque hay que sumar todos, ¿sí? O sea, sumamos todo acá. Lo que pasa es que ahora cuando veamos Simpson se van a dar cuenta, pero es para hacer la equivalencia con el método de Simpson, para utilizar los mismos términos. Pero en este caso correspondería sumar todo, digamos, de forma indistinta, sin distinguir entre pares e impares. Y esta cuenta da aproximadamente 0,7462. Y lo que les quiero mostrar es que si uno calcula de forma exacta esta integral, ¿sí? Esto no se los pide el ejercicio, solamente para que vean qué tal es la aproximación. Esto da 0,7468, o sea que es una aproximación bastante buena. Y fíjense que solo estamos usando 10 trapecios para, digamos, ajustar esta curva. Bueno, y acá está el segundo ejemplo, que es donde la integral es diferencial x sobre el logaritmo natural de x entre 3 y 5.
Y acá yo voy a aplicar el método de Simpson. En el ejercicio les pide solamente el método de trapecios. Esto es a los fines prácticos. La lógica es exactamente igual al método de trapecio. Bueno, acá reescribo la función. Digamos, acá en el numerador abrí un 1, ¿no? Sería 1 sobre el logaritmo natural de x. De vuelta también nos pedían dividir en 10 intervalos. Volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, ahora lo que cambia acá son los extremos de integración, ¿sí? O sea, si dividimos la función en este intervalo entre 3 y 5 en 10, ¿sí? Nos va a quedar que cada intervalo vale 0,2, que esta es nuestra delta x. De vuelta hacemos la tablita, ¿sí? Con el intervalo o el subíndice del valor de x de 0 a 10 nuevamente. Y fíjense que ahora vamos a empezar con el primer valor de x, va a ser 3, ¿sí? Porque ese es el extremo inferior. Ahora le sumamos el valor de delta x, ¿sí? O sea, el ancho del intervalo, del subintervalo, que es 0,2. Entonces nos va a quedar 3,2. Volvemos a sumarle 0,2, nos va a quedar 3,4. Así sucesivamente, vamos a ver que llegamos hasta 5, ¿sí? O sea, digamos, naturalmente tienen que llegar al extremo superior, ¿sí? Si no llegan por alguna razón, les da otro valor, evidentemente hicieron, digamos, algo que no está bien. Y una vez que tenemos los valores de x, bueno, reemplazamos en la función y calculamos los valores de f de x, ¿sí? Que en este caso es 1 sobre el logaritmo natural de x, ¿sí? Bueno, acá tienen todas las cuentas hechas. Ustedes, bueno, pueden verificarlo. Y nuevamente acá en la función de, digamos, en el método de Simpson, la fórmula tiene nuevamente los extremos, que en este caso sería el 0,91 más el 0,62. Y fíjense que ahora, o sea, par impar tienen un valor asociado, ¿sí? Es 2 por los pares más 4 por los impares, ¿sí? Por eso se hacía esta distinción entre pares e impares también en el método de trapecios. Entonces, los pares arrancarían, digamos. El primero sería el 0,82, ¿sí? Porque tiene el valor 2. Después sería más el 0,75 más 0,7 más 0,66. Y en el caso de los impares sería 4 por 0,86 más 0,78 más 0,72 más 0,67 más 0,64. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les puse acá? Digamos que hasta la cuenta completa. O sea, es simplemente reemplazar los valores y hacer la cuenta, así que es sencillo. Y esto les da, digamos que es el área aproximada 1,471, que digamos, de forma exacta da también 1,471, o sea que, digamos, mucho más preciso el método de Simpson, porque acuérdense que usan parábolas en vez de trapecios.